La OIT fue creada en el año de 1919 y este año está conmemorando su primer centenario. En su portal de internet está anunciada toda la programación de su conmemoración, que comenzó el 22 de enero y terminará el 31 de diciembre del 2019. Es una organización tripartita, es decir, está compuesta por representantes de los gobiernos capitalistas de todo el mundo, por las organizaciones de los empleadores o patronos de todo el mundo y por representantes de los trabajadores. Es evidente que los delegados de los gobiernos más los delegados de los empleadores hacen absoluta mayoría. Los delegados de los trabajadores son un sector minoritario y desde luego sin capacidad de decidir nada. Para poder entender a cabalidad por qué y para qué fue creada, qué papel ha desempeñado y cuál es su agenda de aquí al 2030, es fundamental explicar el contexto histórico y político en el que fue creada en 1919. Contexto histórico y político. En junio-julio de 1914 empezó la Primera Guerra Mundial, que duraría hasta 1918. Esta guerra es la expresión militar de la primera gran crisis económica, social y política del capitalismo, que venía funcionando a plena máquina desde la Revolución Industrial de 1760, con fundamento en el liberalismo económico, es decir, el dejar hacer y el dejar pasar, el Estado policía, las leyes anárquicas del mercado y el desconocimiento a rajatabla de los más elementales derechos laborales y de la seguridad social de los trabajadores en todo el mundo. En medio de la guerra mundial se desarrollaba en México una revolución que en enero del 17 aprobó la Constitución de Querétaro, y en esta se consagraron buena parte de los derechos laborales y de la seguridad social por las que los trabajadores de Estados Unidos, Europa y de muchos otros países venían luchando desde inicios del siglo XIX, chocando siempre contra la negativa de los gobiernos y los empresarios. En el mismo año, en Rusia se produce la Revolución de Febrero de 1917, que derrotó a la autocracia zarista y se establece el denominado gobierno provisional. Este gobierno no logró estabilizar la situación, mantuvo a Rusia en la guerra y rápidamente los trabajadores, el campesinado pobre y los soldados, organizados en órganos de poder denominados soviets y dirigidos por el partido bolchevique, en cuya dirección estaban Lenin y Trotsky, se tomaron el poder el 25 de octubre de 1917 y establecieron un gobierno obrero y socialista. Inmediatamente el nuevo gobierno toma las siguientes medidas políticas de fondo. 1. Queda proclamada en Rusia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, soportadas sobre los soviets, que eran órganos de poder elegidos directamente por los obreros en las fábricas, los campesinos en el campo y los soldados en los cuarteles. Todo el poder, tanto en el centro como en las localidades, pertenece a dichos organismos. 2. Es abolida toda la explotación del hombre por el hombre, se suprime por completo la división de la sociedad en clases, se instaura una organización socialista de la sociedad. 3. Queda abolida la propiedad privada de la tierra, se declara patrimonio de todo el pueblo trabajador toda la tierra, con todos los edificios, ganado de labor, aperos de labranza y demás accesorios agrícolas. 4. Se establece el control obrero sobre las fábricas, talleres, minas, ferrocarriles y demás medios de producción y de transporte. Todos estos bienes y riquezas pasan de inmediato y por entero a ser propiedad del Estado obrero y socialista. 5. Se ratifica el paso de todos los bancos a propiedad del Estado obrero y campesino. 6. Queda establecido el trabajo general obligatorio con el fin de suprimir los sectores parasitarios de la sociedad. Toda la población en capacidad de trabajar está obligada a trabajar y no solo los obreros. 7. Se decreta el armamento de los trabajadores, la formación de un ejército rojo socialista de obreros y campesinos y el desarme completo de las clases poseedoras. 8. Se estableció el monopolio y el control del comercio exterior, y para contrarrestar las leyes propias de la sociedad capitalista que seguían operando sobre la economía del país, se adoptó un plan económico debidamente centralizado. Allí empezó la economía planificada, que luego fue copiada parcialmente por los gobiernos democráticos burgueses del campo capitalista.
La socialización de los recursos económicos básicos permitió que el país de conjunto diera un salto en su desarrollo industrial y regresara a la más grande distribución de la riqueza nacional en favor de los trabajadores, los campesinos y los sectores más pobres de la población. Esto se tradujo más adelante en avances significativos en áreas como la educación, la salud, la vivienda, el empleo, la atención a los niños y a los ancianos. Así se sentaron las bases para eliminar todo el sistema jurídico zarista basado en una política imperialista sobre las nacionalidades, autocrático y clasista. Este sistema jurídico estaba consagrado en las leyes fundamentales del Imperio ruso. Con fundamento en las anteriores decisiones políticas, se aprobó la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1918 y más tarde la de 1922. Luego de aprobadas las constituciones mencionadas, se expidieron los Códigos del Trabajo o Laborales de 1918 y 1922. En estos códigos se regularon todas las materias relacionadas con el trabajo obligatorio, derecho a tener trabajo, distribución del trabajo, la jornada laboral, que era como norma de 7 horas y otras jornadas inferiores a 7 horas en casos particulares, la prohibición del trabajo a los menores, iguales derechos laborales para las mujeres y los hombres, periodo de prueba, condiciones para la terminación del contrato, derecho de asociación sindical y de negociación colectiva, etc. Además, se consagraba todo lo relacionado con la seguridad social, servicios de salud gratuita, pensiones y riesgos laborales. Se estableció la igualdad entre hombres y mujeres, el divorcio, la responsabilidad de los padres sobre los niños y las guarderías cerca de los sitios de trabajo para los hijos de las trabajadoras, entre otros derechos. En aquellas normas constitucionales, leyes y códigos laborales expedidos luego de la Revolución Rusa de octubre del 17, estaban consagrados todos aquellos derechos por los que los trabajadores de los países capitalistas venían luchando con poco éxito desde hacía más de 80 años en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en toda Europa capitalista y en los propios Estados Unidos. Inmediatamente después de la victoria de los trabajadores en el 17, en todo el mundo se desató una inmensa simpatía por la Revolución Rusa. Millones de obreros empezaron a mirar hacia la URSS como su modelo. Muchos trabajadores en el mundo querían hacer lo que habían hecho los trabajadores y los socialistas rusos y además empezaron a entender que era la única manera de obtener sus derechos sistemáticamente negados por los empresarios y los gobiernos capitalistas. ¿Por qué se funda la OIT? Porque ante el triunfo de la revolución en Rusia y el surgimiento de la URSS, su impacto en todo el mundo, el intento de los obreros alemanes de hacer lo mismo en el 19, el descontento de la clase trabajadora en la mayoría de los países del mundo, la crisis del liberalismo económico, el reconocimiento por parte de la Revolución Rusa de los derechos laborales y de la seguridad social a los trabajadores, el capitalismo se vio obligado a hacer concesiones para tratar de detener y controlar el avance de los trabajadores y los pueblos al tiempo que trataba de recuperarse para volver a atacar sistemáticamente. Esta política se concreta en la consagración constitucional del Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar en varios países de Europa, entre ellos Alemania con la Constitución de Weimar, dejando a un lado por un momento el liberalismo económico. El Estado capitalista tiene que intervenir en el manejo económico, igualmente estableciendo una legislación laboral y de la seguridad social acorde en parte con las exigencias que venían haciendo los trabajadores desde hacía varias décadas. Los gobiernos capitalistas, sobre todo de Europa, no solo consagraron el Estado Social de Derecho, sino que se dispusieron a realizar concesiones a los trabajadores para detener la lucha de los mismos, y en este proceso se dotaron de organizaciones políticas, sindicales y jurídicas. En el ámbito económico en Estados Unidos, el gobierno lanzó la política del New Deal, en la que se plantearon la necesidad de cambiar la actitud frente a los trabajadores y a sus derechos, e igualmente se formuló el keynesianismo para impulsar las obras públicas y la creación de empleo. En lo político, la creación de la Liga de las Naciones, luego transformada en Sociedad de las Naciones, y luego de la Guerra Mundial de 1945, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para tratar de
contener la lucha creciente de los trabajadores contra el capitalismo y responder parcialmente a las exigencias sociales y laborales, se creó por la Liga de las Naciones, de acuerdo con el artículo 13 del Tratado de Versalles, la Organización Internacional del Trabajo, OIT. ¿Para qué fue creada la OIT? La OIT se proponía, comillas, organizar la justicia social mediante la legislación protectora del trabajo y la regulación de las relaciones entre el capital y el trabajo, buscando integrar las organizaciones sindicales al régimen económico y político capitalista, controlarlos y canalizarlos por los cauces de la legalidad. En lo referente a la política laboral y de la seguridad social a través de la OIT, los gobiernos y empresarios del mundo capitalista dieron a entender a los trabajadores que no era necesario establecer gobiernos parecidos a los de la URSS, es decir, obreros y socialistas, para que se garantizaran los derechos del trabajo, pues una preocupación constante de los gobiernos sería reconocer y proteger los derechos de los trabajadores. De esta forma, el preámbulo del documento de constitución de la OIT se inició diciendo, comillas, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio del salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y de otras medidas análogas. En la declaración aprobada por este organismo en Filadelfia, en mayo de 1944, se reafirmaron los principios fundamentales del trabajo, principios que trataban de coincidir en lo fundamental con lo planteado sobre el trabajo, la seguridad social y los derechos de los trabajadores por la Constitución Política y el Código del Trabajo, leyes laborales aprobadas por la URSS desde 1918. Estos fueron los principios. Comillas, A, el trabajo no es una mercancía. B, la libertad de expresión y de asociación. C, la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. D, la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado. Cierra comillas. A estos objetivos inalcanzables dentro del capitalismo, la OIT agregó en 1999 otro igualmente inalcanzable, la meta del trabajo decente. El trabajo decente según la OIT. En 1999 la OIT lanzó la consigna de la necesidad de garantizar a los trabajadores un trabajo decente. Según la propia OIT, hay trabajo decente cuando se reúnen las siguientes condiciones: que haya empleo suficiente, es decir, que haya posibilidades de trabajar efectivamente, que haya un salario suficiente, seguridad social, salud, pensiones y riesgos laborales, seguridad de ingresos, libertad de sindicalización, erradicación de la discriminación laboral, erradicación del trabajo infantil, el diálogo social, como objetivo transversal la igualdad de género y la no discriminación. El Consejo de Administración, en su reunión 332, celebrada entre el 8 y el 22 de marzo de 2018, en el primer punto del orden del día, examina la aplicación del programa de la OIT en el 2016 y 2017. En ese documento que es de evaluación de la aplicación de las políticas de la OIT, entre otras cosas, se concluyó: en el 2015 en el mundo existían 184.6 millones y en el 2017 192.7 millones de personas desempleadas.
En el 2017, 776 millones de trabajadores de las economías emergentes y de los países en desarrollo percibían un salario inferior a $3.10 de los Estados Unidos. 400 millones de personas están empleadas en todo el mundo en modalidades precarias de empleo. La tasa mundial de desempleo juvenil subió en el 2017 a 13% y en los estados árabes y norte de África la tasa de desempleo de los jóvenes llegó al 30%. En el 2015 solo el 15% de la población mundial contaba con al menos una prestación social. El 55% de la población mundial, o sea 4.000 millones de personas, carecían de protección. Solo el 35% de los niños de la población mundial tenía acceso a la protección social. Solo el 41% de las madres de recién nacidos tenían protección de maternidad. Solo el 21.8% de los trabajadores desempleados recibían subsidio de desempleo y 152 millones carecían de esa prestación. Solo el 28% de los discapacitados percibían prestaciones de invalidez. En las zonas rurales el 56% de la población carecía de cobertura de salud y en el sector urbano el 22%. En relación a principios y derechos fundamentales en el trabajo, a pesar de que hubo notables avances, según el informe, millones de personas siguen sometidas a condiciones inaceptables de trabajo, como son 151.6 millones de niños, la mitad de los cuales tenía un trabajo peligroso. En el 2016 las víctimas de trabajo forzoso rondaban los 25 millones de personas, el 59% mujeres y por lo menos 5 millones sometidas a explotación sexual forzosa. Se podrían suministrar más cifras e información de la misma OIT, pero con las anteriores creemos que es suficiente para dejar establecido que en 100 años de existencia la OIT no ha logrado que el trabajo deje de ser una mercancía, que la pobreza se reduzca significativamente y mucho menos que desaparezca, que se establezca un salario suficiente para los trabajadores, que se reduzca significativamente el desempleo, que los trabajadores migrantes sean tratados en las mismas condiciones que los nacionales, que se reduzca significativamente la explotación de los niños, que el derecho de asociación y de negociación colectiva y huelga se garantice para por lo menos la mayoría de los trabajadores en el mundo. No ha logrado que sus Estados miembros ratifiquen sus convenios y mucho menos que los cumplan. Baste un solo ejemplo. De un total de más de 180 convenios, Estados Unidos ha ratificado solo 14 y Colombia solo 62. Al cumplir sus 100 años sin lograr plenamente ninguno de sus objetivos establecidos en 1919 ni la meta del trabajo decente formulada en 1999, o sea, hace 20 años, ahora formula su agenda para el 2030. La agenda de la OIT para el 2030 basada en el trabajo decente y el desarrollo sostenible. El señor Guy Ryder, director general de la OIT, ha dicho al presentar la agenda para el 2030 que el trabajo decente no solo es su objetivo, sino el motor del desarrollo sostenible. Igualmente citó al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien dijo que los objetivos para el 2030 responden a las necesidades de toda la humanidad de vivir decentemente sin pobreza, hambre o desigualdad, a fin de que todos los hombres, mujeres, niñas y niños puedan desarrollar plenamente su potencial, concluyendo que se puede hacer realidad para el 2030 el desarrollo sostenible y el trabajo decente. En el documento Trabajo Decente y Agenda 2030, entre otras cosas, se afirma como propósito: para el 2030 lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por el trabajo de igual valor. Y a más tardar en el 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, o sea, las personas que perciben diariamente $1.25 y reducir a la mitad el número de personas que en el mundo están sumidas en la pobreza no extrema, poner fin a la epidemia del SIDA y lograr la cobertura sanitaria universal.
En este documento vuelven y se dan cifras preocupantes. 200 millones de desempleados, 168 millones de niños se ven obligados a trabajar en el mundo. Cada día en el mundo mueren 6.400 personas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, lo que representa 2.3 millones de trabajadores muertos al año. Para que llegue el 2030 faltan 11 años. Nadie que sea objetivo y razonable puede creer que en 11 años se va a hacer lo que no se ha logrado en 100 años. De esta realidad es fácil deducir el papel que ha cumplido y que seguirá cumpliendo la OIT: administrar y canalizar el descontento y el malestar de los trabajadores para mantenerlos dentro de los límites del capitalismo. ¿Qué papel ha cumplido y seguirá cumpliendo la OIT? Desde 1917, con el surgimiento del sistema socialista y su crecimiento al sumarse en la posguerra China y 12 países más a este bloque, el papel de la OIT fue, en lo fundamental, desviar la lucha anticapitalista de los trabajadores a los senderos de la lucha dentro de los predios del capitalismo y su legalidad. Al desintegrarse el bloque socialista y regresar todos aquellos países al capitalismo en 1989-1990, al regresar el mundo al dominio pleno de los países imperialistas, globalización y el neoliberalismo, la dictadura de los mercados y las privatizaciones, el papel de la OIT se ha acrecentado en el sentido de ayudar a mantener el movimiento sindical y los trabajadores integrados al régimen capitalista y que enmarquen su lucha dentro de los parámetros de los mínimos legales burgueses. Es tal el grado de desorganización, debilidad y derrota de los trabajadores en todo el mundo, las bajas tasas de sindicalización, el peso del ejército laboral de reserva y el papel nefasto que juegan las direcciones sindicales y políticas mayoritarias a su interior, que la OIT, sus convenios y recomendaciones aparecen como una importante alternativa y los trabajadores y sus organizaciones sindicales se apoyan en ellas para tratar de defenderse de los estados, empresarios y gobiernos capitalistas en todo el mundo. Esta realidad es el producto no de la fortaleza del movimiento obrero y sindical, sino de su dramática debilidad. La lucha directa, la movilización, la huelga y las revoluciones no han sido lo fundamental en este periodo, y la lucha legal y reformista es lo que ha predominado. Esto es lo que le permite a la OIT jugar el rol que juega desde 1990 y que hoy sigue jugando. A lo que ha ayudado la OIT de manera muy eficaz es a administrar y a mantener el desequilibrio capitalista tan necesario para la propia supervivencia del sistema. Como dice Jean Baudrillard en su obra La sociedad de consumo, hay que considerar que el sistema vive del desequilibrio y de la carestía estructural, que su lógica, y esto no es coyuntural sino estructural, es totalmente ambivalente. El sistema solo puede sostenerse reproduciendo la riqueza y la pobreza, tanto satisfacción como insatisfacción, tanto deterioro de la calidad de vida como progreso entre comillas. Su única lógica es sobrevivir y su estrategia en ese sentido es mantener la sociedad humana siempre pisando en falso, en déficit perpetuo. Se sabe que la guerra por sobrevivir y resucitar ha ayudado tradicional y poderosamente al sistema. Hoy los mecanismos y las funciones de la guerra se han integrado al sistema económico y en los mecanismos de la vida cotidiana, cierra comillas. En este contexto es necesario ubicar el papel desempeñado por la OIT. El capitalismo necesita el desempleo, el ejército de reserva y a los millones de migrantes, la informalidad, la pobreza, las bajas tasas de sindicalización, la explotación de los niños, la indecencia en el manejo de las relaciones laborales dentro de ciertos niveles y sin que se rompa el equilibrio del sistema. El día que estas lacras se acaben o se empiecen a acabar, el capitalismo dejará de ser capitalismo, es decir, se rompe su equilibrio. Lo que ha hecho y hace la OIT como un inmenso aparato controlado por los estados capitalistas de todo el mundo y por los empresarios es ayudar a administrar y manejar políticamente el mercado de trabajo en el mundo, buscando mantener el equilibrio del sistema. Se trata de mantener a los trabajadores y los pobres del mundo pisando en falso.
pero al mismo tiempo evitando que los trabajadores cuestionen y enfrenten de verdad el capitalismo, primera y última causa de todas sus desgracias. ¿Qué deben hacer los trabajadores en todo el mundo? Primero, que la OIT pierda su carácter de organización tripartita y se transforme en un tribunal del trabajo internacional, similar a la Corte Penal Internacional, independiente de los estados, los gobiernos y los patronos. 2. Que tenga facultades para exigir de los estados miembros que ratifiquen en términos perentorios los convenios y las recomendaciones actualmente existentes. 3. Que tenga facultades para sancionar a los estados, los gobiernos y los empresarios que violen los convenios, las recomendaciones y los derechos laborales y de la seguridad social de los trabajadores cuando los jueces de los países no sean capaces de sancionarlos. 4. Si esto no se logra de inmediato, entonces los trabajadores se deben retirar de la OIT para que quede claro de una vez por todas su carácter gubernamental y patronal que hoy tiene, camuflada, escondida detrás de su composición tripartita y con mayoría aplastante de los estados y los empresarios. A ese carácter le hacen el juego las burocracias sindicales con su presencia formal en ese organismo. 5. Los trabajadores deben ingresar a los sindicatos masivamente, manteniendo la independencia de estos en relación al Estado, los gobiernos y los empresarios. 6. Controlar desde abajo, desde la democracia obrera directa, la vida y el destino de las organizaciones sindicales, erradicando la burocracia sindical. 7. Privilegiar la movilización directa y la lucha por sobre la conciliación y la concertación. 8. Realizar de manera intransigente la lucha económica y en esta lucha, si es necesario y conveniente, apoyarse en los convenios y recomendaciones de la OIT, pero al mismo tiempo ser consciente de que esta lucha es insuficiente, que solo combate los efectos y no las causas de la explotación capitalista. 9. Organizarse políticamente en su propio partido político y participar activamente en la política con un programa de independencia de clase, democracia obrera y anticapitalismo. Muchas gracias.